Economista José Hidalgo, gracias por amanecer con nosotros por segundo día consecutivo. Ayer causó mucho interés porque fuimos desagregando una por una las propuestas que usted hizo y aclaró que cortas hacía respecto a la emergencia. Ahora quisiera que con la misma dinámica enumeremos primero las principales, no todo un programa, porque casi ustedes han planteado un plan post-emergencia en ese análisis que hicieron, que enumere las principales y luego las más interesantes o que puedan ser más productivas, las vamos detallando. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Carlos, un gusto estar con usted nuevamente. A ver, entonces, aparte de las que habíamos hablado de emergencia, entre las que me olvidó de mencionar, pero usted ventajosamente la mencionó, que era la reducción a los sueldos de los funcionarios públicos, que no implica ni mucho menos un desprecio por su trabajo, sino un hecho objetivo frente a la situación actual. Tenemos también un par de medidas ya estructurales que creemos que puede ayudar a que una vez superada la emergencia, la economía ecuatoriana responda. La primera es una reforma tributaria estructural que tenga como principal objetivo facilitar o simplificar la estructura tributaria del Ecuador a fin de hacerla más amigable con la producción y con la creación de empleo. En este sentido estamos proponiendo la reducción o eliminación de los aranceles que afectan directamente a los costos locales de producción, es decir, materias primas, bienes de capital y otros insumos. Y estamos también proponiendo una eliminación gradual del ISD, que consideramos que es un mal impuesto, pero como contrapartida, para no afectar a los ingresos fiscales o incluso que el fisco tenga obviamente la capacidad de seguir atendiendo sus necesidades básicas, sus tareas básicas, que son seguridad, educación, salud, que se siente mucho más en este momento, y proponemos a cambio un incremento en la tasa del IVA. No hemos definido a cuánto, pero debería ser más que suficiente para compensar las reducciones de impuestos que estamos proponiendo, sabiendo que el IVA es un efecto que pega al consumo, pero nuestra apuesta es por un repunte de la actividad económica que vaya por el lado de la producción, es decir, fomentar la producción en lugar de fomentar el consumo, que en mi opinión personal, en la actualidad, y esto lo muestran las cifras del Banco Central, se está dirigiendo en una buena parte a consumo de importados, dado que la producción ecuatoriana ha perdido de manera importante competitividad frente a la producción de otros países. Y la segunda medida estructural, entre otras tantas, ¿no? Pero la segunda que hemos detallado un poco más es la tan postergada reforma laboral, que debería, por un lado, permitir una mayor contratación de personas en el sector formal. Tenemos en la actualidad un 60% de personas que quieren trabajar, ya sea en el desempleo o en el empleo inadecuado, y que también sería una reforma laboral que permita recuperar en algo competitividad y sobre todo movilizar capitales de sectores que en la actualidad ya no lucen viables hacia sectores que tengan más oportunidades de desarrollarse y de competir en los mercados externos. Bien, José, mil gracias. Vamos con la misma prolijidad. El 20% de reducción en el sueldo de trabajadores públicos, empleados públicos o burocracia, que entiendo anda por 480,000 más o menos en el país, y se incrementó en el periodo de Correa en 150,000, y en este ha crecido en una cifra mucho menor, pero la correlación o el cruce entre los que eliminaron y aumentaron sigue siendo favorable en términos de aumento. ¿Cuánto generaría aproximadamente? ¿Tienen una estimación? Y nuestra idea es, el gasto en nómina de todo el sector público ronda anualmente los 10,000 millones. Entonces, lo que nosotros proponemos es reducir en 20% de manera general y, por lo tanto, ahorrar cada año 2,000 millones. Y esto, insisto, esto no sería una medida coyuntural, esto obviamente debería empezar ya, pero creemos que un gasto sostenible en nómina a nivel del sector público no puede superar una relación que en la actualidad más o menos sería de 7 o 8 puntos del PIB, que equivale más o menos justamente a 8,000 millones cada año. Ok, aclarado ese punto. Yo le decía ayer al concluir que ya Miguel García, de los trabajadores públicos, aceptó una conversación con nosotros y me dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que incluso había dicho eso en un par de conclaves cerrados con ellos,
que haya una reducción de 8% en su sueldo, lo cual es a nivel de dirigente de burocracia una cuestión histórica, positiva, sin precedentes, pero él decía, lo único que le pedimos al presidente es hagan esto por la vía legal, no se puede reducir, según la Constitución, salarios a los trabajadores. ¿Tienen ustedes alguna opción de cuál puede ser la vía legal? Sí, nosotros estuvimos viendo en el código laboral, no, pero en la ley de servicio público, perdón, en carrera administrativa, perdón si se oye a usted y a la audiencia algún berrinche, tengo 3 hijos pequeños en un departamento pequeño. Le decía que en la ley de servicio público y carrera administrativa hemos encontrado una figura que ante una situación de daño exorbitante permite que, empezando desde las altas jerarquías, en este caso el presidente de la República y ministros, se dé una rebaja generalizada de sueldos. El detalle exacto lo podría consultar exactamente con un abogado, pero hemos encontrado sí esta posibilidad que hace uso de esta cláusula de daño exorbitante, que es justamente una situación como la que estamos viviendo en la actualidad. Ya, José, no tomé nota, claro, no, y claro, repítame cómo se llama la figura o ese concepto. La cláusula tiene que ver con el daño exorbitante y la modificación o la reducción estaría contemplada en la ley de servicio público, que es la que regula a la mayor parte de trabajadores del Estado. Ok, creativo y novedoso. Lo otro, respecto a lo estructural en la reforma tributaria, volverla más amigable, eliminar aranceles que tienen que ver con incremento de costos en productividad, principalmente materias primas y bienes de capital, eliminar gradualmente el ISD, y que para que el fisco tenga la capacidad a la vez de reponerse con ingresos de todo lo que se le está quitando, se dé un incremento del IVA sin especificar el porcentaje, eso se determinaría. Yo supongo que el mínimo de incremento, si vamos por la vía del IVA, tendría que ser 14% y el máximo estar más o menos en 16% para que la contracción del consumo tampoco sea excesiva. Ahora, ¿por qué esto va a contramano de lo que están haciendo algunos países y otros recomendando? Hay una propuesta exactamente contraria, no que se elimine, pero que se reduzca al 10% que hace el economista Larry Yumibanda del Círculo de Economía de Guayaquil. Sí, a ver, primero, como dije, nuestra apuesta es por el lado de la producción y no del consumo, considerando, y le doy una cifra, Carlos, para que esto quede un poco más sustentado. Según las últimas estimaciones del Banco Central, en el año 2019 el consumo de los hogares habría crecido 1,6%. Y en el mismo periodo, según el mismo Banco Central, las importaciones de bienes de consumo medidas en volumen crecieron 16%, lo que claramente refleja un desplazamiento de producción local con producción importada, en un contexto en el que esto es obvio por la poca competitividad, o más bien por la mucha competitividad que el sector productivo nacional ha perdido, y por eso nuestra apuesta va por el lado de la producción. Ahora, respecto a las propuestas de reducir el IVA para fomentar el consumo, más allá de este tema de la producción del consumo importado, está la brecha que se genera en los ingresos fiscales y que tiene como ejemplo, digamos, lo que pasó cuando el IVA se elevó transitoriamente después del terremoto de abril de 2016. Este incremento en el IVA de 12 a 14% estuvo vigente entre junio del 2016, el 1 de junio del 2016 y el 31 de mayo del 2017, y en ese periodo, pese a que la economía en buena parte de este periodo todavía se estaba contrayendo, la recaudación en este periodo fue mayor que en periodos equivalentes del año anterior y del año siguiente. Y bajar el IVA generaría una brecha fiscal, un hueco fiscal, porque más o menos se calcula que cada punto del IVA le genera al fisco unos $500 millones. Generaría un hueco, decía, que en las actuales condiciones pone aún más en duda la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones básicas. Quisiera complementar, Carlos, y esto para no extenderle mucho en la pregunta, simplemente darle una primicia de que hoy vamos a hacer un alcance al comunicado, reconociendo que nos ha faltado poner énfasis en 2 temas puntuales. Uno es conseguir dólares del exterior, de lo cual ya podremos hablar, diferir los pagos de deuda pública, y por otro lado, atender inmediatamente a las personas que viven del día a día y por lo tanto a las cuales esta cuarentena les está poniendo en riesgo incluso la subsistencia.
Entonces, en este contexto, con una crisis fiscal que se ha ido profundizando y que no se va a solucionar en el corto plazo, pensar en una reducción de impuestos genera la posibilidad de que el Estado no pueda cumplir, no digo con el pago de la deuda, que insisto, podemos o sugerimos diferir, sino con sus obligaciones básicas de salud y bienestar social. Bueno, se me adelantó. Para quienes recién nos sintonizan, estamos con José Hidalgo, quien es director de CORDES. Son las 6:38. Ayer él hizo un rápido recorrido por las medidas emergentes que proponen y ahora está haciendo otro por las medidas estructurales que básicamente tienen que ver con impuestos, la primera, y reforma laboral. La segunda, yo la reforma laboral lo tengo mucho más claro, lo veo mucho menos polémico, o no deja de ser complejo, tiene que pasar por la Asamblea. Que me quiero detener un poquito más en lo que acaba de decir. Celebro que usted sea el que se anticipe a decir que también deben tocar el punto vinculado con deuda externa, que en mi primer pronunciamiento estuvo ausente, en algo que acaba de describir como diferir pagos. ¿Cuál es la diferencia, José, entre diferir pagos y cesación de pagos? Bueno, no estaría seguro de la exactitud de lo que voy a decir en la actualidad, pero nuestra idea de usar la palabra de diferir, y además que debería contar con el acompañamiento de los multilaterales, es que el Ecuador reconoce que tiene obligaciones pendientes de pago, que tiene una buena fe por pagar eso, pero que directamente en las condiciones actuales no puede hacer. Desde mi punto de vista personal, está claro que si es que nosotros como grupo de economistas que hemos sugerido estas medidas de propuesta que en buena parte exigen un esfuerzo de la sociedad ecuatoriana, no podemos estar ausentes a pedir también un esfuerzo a los acreedores públicos y privados del Ecuador. Habría que igual ir diferenciando entre acreedores. O sea, por ejemplo, en el caso de los multilaterales, usualmente lo que se hace no es dejar de pagar, sino negociar con ellos que desembolsen un crédito adicional que permita pagar la deuda anterior, pero postergar los pagos o incluso tener un saldo neto a favor. Con los acreedores privados, por ejemplo, en el caso de Argentina, el mismo Fondo Monetario ha reconocido que este país no tiene la capacidad de honrar en su totalidad su deuda pública. Nosotros creemos que en el Ecuador actualmente claramente tampoco existe esa posibilidad, que no es ético destinar en la actualidad recursos al pago de la deuda pública si se ponen por adelante de las tareas básicas del Estado. En este contexto, entonces, lo que proponemos es un mecanismo de pago renegociado, acompañado por los multilaterales, que permita, sí, justamente postergar los pagos. En algunos casos habrá que incluir también, como dicen los argentinos, una quita en el monto de la deuda a pagar, pero conservando la buena fe y la disposición del país, así cuando las cosas mejoren, ir cumpliendo con sus obligaciones. Bien, yo vuelvo a repetir, celebro que hagan más completa la propuesta, que admitan ante la crisis actual una cosa como esta que antes no estaba entre sus consideraciones, y que las distintas alternativas económicas que se están escribiendo y que se tienen que conjugar, sin hacer una propuesta híbrida, porque es mejor una posición, aunque tenga sus desventajas, que coger un poquito de todas y no hacer ninguna, motiven una cuestión como la que acaba de describir. Respecto a mi estimación de que si hay un aumento del IVA, no significa que esté de acuerdo, pero estaría en 14 o 16%, tiene que ver con la circunstancia que se ha aseverado y que supongo que usted coincide también. Esto es peor que el terremoto de Manabí en cuanto al impacto económico. ¿Alguna otra precisión que le falte sobre lo que acabamos de examinar hoy? Sí, Carlos, muchas gracias. Respecto a este tema de la ayuda a los sectores más vulnerables, creo que claramente hemos tal vez subestimado el impacto. Sí, justamente coincido con usted, esto en términos económicos es mucho más grave que el terremoto de Manabí. No estoy hablando de vidas, pero sí en impacto económico. Y obviamente hay gente que vive, pero al filo de la navaja, es decir, gente que, por ejemplo, los cuidadores de vehículos acá en la ciudad de Quito, en Guayaquil, que cuidaban una cuadra puntual y que viven obviamente de los ingresos del día para alimentarse, para cubrir sus necesidades más básicas. Esa gente necesita contar con el apoyo del Estado y de la sociedad en su conjunto en lo inmediato, y para eso estamos proponiendo, aunque lamentablemente a muchos les pese, una contribución que recaiga especialmente sobre los sectores más pudientes, una contribución inmediata en función del ingreso de las personas, a fin de que el Estado, en esta situación de absoluta precariedad fiscal,
pueda implementar de manera transparente, supervisada por gente de trayectoria y de honestidad probada, mecanismos de compensación inmediata a estas personas cuya subsistencia se está viendo en juego. Gracias, José Hidalgo de Cornes. Reconozco que usted se ha esforzado por amanecer con nosotros 2 días, madrugado realmente, se llama esta cuestión, para poner un poco de luces sobre la oscuridad. Se viene un debate apasionante y urgente tan pronto termine este encierro, de alternativas como las que usted propone. Lo que no está en duda es en que el gobierno debe emprender en eso con celeridad, aunque no quiere tratar de aquello en este momento con toda razón, porque está primero ocupado en que estemos vivos, luego sanos, para después lograr que estemos productivos.